eso venimos aquí, para que el Señor nos hable. Así que les invito a abrir sus Biblias en Esdras, el capítulo 9. Ya casi estamos finalizando este libro de Esdras. Esdras, el capítulo 9. Ahí estaremos meditando desde el versículo 1 hasta el 15. No vamos a ir desarrollando cada uno de los versículos por razones de tiempo, pero que sí es importante que consideremos todo el panorama, y para eso quiero dar lectura a la palabra del Señor en Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha venido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sino que quedará remanente, ni quien escape. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto.
¿Vio todo el panorama? Realmente la idea de este capítulo es vergüenza. ¿Sí? Estamos mal. Hemos pasado por situaciones difíciles, dice Esdras, y aún así no aprendemos. Es como decir el dicho que ahora existe: volvemos a tropezar y hasta con la misma piedra, y seguimos en el mismo camino de error. Esa era la situación que vivía el pueblo de Israel en este tiempo. Habían pasado 70 años viviendo en el cautiverio, habiendo pasado grandes dificultades fuera de su tierra, de su lugar que Dios les había ofrecido. Y había sido devastada la ciudad. Todo había sido destruido. Ellos habían experimentado en carne propia lo que es desobedecer a Dios y ser castigado por Dios. El Señor les da la oportunidad de regresar y vuelven al mismo camino de antes. Y es ahí donde Esdras dice: no es posible seguir igual. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer decisiones, pero no cambios fugaces, emocionales, sentimentales, cambios hipócritas, solamente de fachada, pero no de corazón. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente, porque la acción de Dios demanda arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy. La acción de Dios se hace palpable cuando usted y yo nos arrepentimos, no de fachada, no por encimita, no hipócritamente, sino verdaderamente. Estos arrepentimientos no sinceros, no de corazón, en muchos hogares se da. Cuando hay infidelidad, por ejemplo, del esposo hacia la esposa por tener un amante, a veces se da este tipo de arrepentimiento. Ay, hija, yo no te vuelvo a hacer nada, yo no voy a hacer esto, no era lo que tú pensabas, que pasó esto y todo lo demás. Y le bajan el cielo y la tierra, la luna y las estrellas, pero simplemente para resolver la situación en la cual fueron descubiertos. Pero no está ni siquiera un centésimo en su corazón y en su mente de cambio. No hay nada para ellos de propósito de hacer cambios reales. Simplemente arreglemos ahora y luego yo me las arreglo para ya no seguirte mostrando nada de esto, que no te des cuenta. Y eso es lo que normalmente los seres humanos hacemos. Recuerdo a mis hijos cuando hacían algo malo o tomaban algo que les habíamos dicho que no hicieran, muy pequeñitos, y que uno les decía: ¿y qué tienes ahí? Y ellos decían: nada. Sí. Y evidentemente escondiendo la mano donde tenían las cosas que habíamos dicho no tomar. Y el ser humano así es, hermano. Hasta ingenuamente mentimos. Decimos que no cuando Dios dice: si yo ya te vi y quieres engañarme a mí. Y esto es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en este momento. Por eso el Señor requiere arrepentimiento verdadero para que Él actúe en nuestras vidas. Es necesario, es requerido que usted y yo nos arrepintamos verdaderamente. Según el diccionario, arrepentimiento es el pesar, no es el pensar, sino pesar, dolor que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Eso es arrepentimiento. Es sentir ese pesar, ese dolor de decir: yo ya no vuelvo a hacer esto. Me duele tanto haber cometido este error que espero no volver a caer en lo mismo. Como cuando a uno lo estafan. En El Salvador, perdonen todos los hermanos mexicanos, pero en El Salvador cuando alguien hace una movida así,
de engañar a alguien, dice, te hicieron la mexicana. Disculpen, hermanos. Pero es un dicho en El Salvador. Hicieron la mexicana porque alguien llega y le dice, mira, necesito cambiar este cheque y en el banco no me lo quieren cambiar porque yo no traje mi ID. Y entonces, ¿será que tú lo puedes cambiar por mí? Y yo te doy la mitad de lo que te den. Y la gente dice, sí, qué buena oportunidad, sí, dámelo. Y se van al banco y le cambian el dinero y le dan la mitad. Y dice uno, salí ganando, pero luego le dice, fíjate que tengo otro más, ¿será que me lo puedes cambiar? Y ya te di la mitad, ya no necesito darte. Y van y los agarran allá y ellos se quedan con el dinero que también era falso del otro, y entonces los engañan. Y así pasa mucha gente. Y entonces cuando uno pasa por eso dice, yo ya no le vuelvo a hacer caso a esa gente, ya no vuelvo. Pero hay gente que siempre sigue cayendo en ese tipo de enredos y lo siguen engañando, ¿sí? Y eso es lo que Dios dice que necesitamos hacer nosotros hoy. ¿Hemos fracasado delante de Dios? ¿Hemos pecado delante de Dios? Lo que Dios quiere ahora es que nos arrepintamos, pero verdaderamente, y ya dar media vuelta y seguir por otro camino, no volver a lo mismo. Eso es arrepentimiento verdadero. Y la Escritura hoy nos muestra cómo el pueblo de Dios debe de reaccionar ante este tipo de situaciones. Veamos el reconocimiento del pecado en versículos 1 y 2. Vean lo que dice ahí. Acabadas estas cosas, dice, los príncipes vinieron a mí, es decir, a Esdras, diciéndole, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El reporte es que aquellos no se habían separado de los demás. El pasaje inicia diciendo, acabadas estas cosas, en el sentido de que habían salido de Babilonia para ir a Jerusalén, 4 meses de camino, ¿se recuerdan? Antes de salir habían hecho ayuno. Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor y para cumplir la palabra del Señor. Había declarado ayuno de oración pidiendo para que el Señor prosperara su viaje y también su ministerio que iba a hacer en Jerusalén. Ya habiendo pasadas estas cosas, 4 meses de camino peligroso, y habían llegado a Jerusalén, el primer reporte de todas las personas que iban con Esdras es: hemos llegado a un lugar donde son pueblo de Dios, pero que no han mantenido su identidad con Dios. Es un pueblo que se ha mezclado. Es un pueblo que ha menospreciado la palabra de Dios y está siendo como los demás. ¿Se da cuenta cuántos pueblos son mencionados ahí en ese versículo? Que son los cananeos, así mencionados alrededor, o los que vivían en la Palestina en ese tiempo. Y que el Señor les había dicho de que necesitaban ellos mantener distancia con ellos. No solamente porque Dios era racista. Dios no es racista. Él creó las razas. Sino por mantener una identidad. El pueblo de Israel no era cualquier pueblo, hermanos, o no es cualquier pueblo, es el pueblo del Señor. Y cuando Él hizo pacto con ellos, les dijo de que ellos debían hacerle a Él su único Dios, cosa muy diferente a las demás naciones alrededor, o a nivel mundial. Tienen sus otros dioses. Israel debía tener un solo Dios, el Dios de Israel, Jehová. Y ellos no valoraron esto. Llegando a Jerusalén años antes con Zorobabel y Josué, ellos hicieron como quisieron y no consideraron la palabra de Dios y comenzaron a mezclarse. Eso es lo que es el reporte que está dando aquí. No se han separado. Es un verbo perfecto, es decir, lo que ellos hicieron desde que llegaron se mantienen haciendo y ya es una práctica común en este tiempo.
se ha hecho algo normal entre ellos, la vivencia de mezclarse. Ya no lo ven malo, ya no lo ven diferente, ya no lo ven como algo distintivo de ellos. Y no sé si esto le suena a usted, pero así está la iglesia en este tiempo, y no hablo de Iglesia Vida Abundante únicamente. La iglesia de Jesucristo en este tiempo está así, que cosas que hace unos 20, 30 años atrás era pecado garrafal, ahora no, eso es normal, ¿sí? Es normal. Y ya la gente dice, no, si ahora necesitamos vivir así, aceptar este tipo de situaciones, porque si no, perdemos a toda la congregación. Y se han minimizado los principios bíblicos, simplemente por aceptar el estilo de vida moderno. Mire, el tema que está latente aquí es un tema que a nosotros nos compete hoy en este tiempo. Y me han temblado las piernas en toda esta semana preparando este sermón, porque es algo que nosotros tenemos también como un problema metido en nuestras iglesias. Es el problema de matrimonios mixtos. Y aunque lo hemos tratado de minimizar, es un problema de pecado que impide el avance de la obra del Señor. ¿Por qué? No porque no confesemos nuestro pecado, sino porque lo solapamos, sino porque lo queremos ver como algo normal y cotidiano, cuando Dios lo mira como algo rebelde ante Él, como algo que no merece que nosotros estemos ni siquiera en considerarlo. Yo sé que algunos de nosotros ya venimos así a los pies de Cristo cuando le reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador. Venimos con ese problema cargándolo de años quizás. Pero mi pesar más grande es cuando ya conocemos la palabra del Señor, cuando ya somos parte de la familia del Señor y todavía estamos abiertos a hacer este tipo de pecado y lo solapamos, diciendo, no, es que yo lo voy a ganar para Cristo. Es que es una bendición que el Señor me da para poder compartirle el Evangelio. Cuando realmente el Señor demanda que nosotros mantengamos nuestros distintivos. No mezclar las tinieblas con la luz. Somos llamados a mantener en alto el nombre de nuestro Dios. ¿Ya que está feo esto? Está difícil de decir. Pero la palabra de Dios nos menciona aquí que es el problema que también tuvieron los hebreos allá. Y por el cual tuvieron que arrepentirse. Y no un arrepentimiento de fachada, sino un arrepentimiento verdadero. De volcarse al Señor y decirle, Señor, perdónanos, hemos pecado. Y necesitamos restaurar nuestra relación contigo. El reporte tiene que ver con ese tipo de situaciones que aquellos habían dejado de señalar y habían dicho, no hay que tolerar todo esto, hay que seguir adelante, no lo volteen a ver, no la volteen a ver porque van a creer que nosotros estamos hablando de ellos. Así que no hay que decirles nada para que no se sientan mal. Cuando realmente la palabra de Dios dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, para convertir el alma, para cambiar nuestro estilo de vida, para valorar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que si le suena duro, al Señor Jesús también le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar, Señor? Y es bien difícil, hermanos, pero es necesario abrir nuestro oído y también ablandar nuestro corazón a lo que el Señor quiere expresar. La acusación se encuentra al final del versículo 1 y el versículo 2. Ahí dice de que hacen conforme a sus abominaciones. Hacen conforme a sus abominaciones. Y esto simplemente tiene que ver con las prácticas espirituales, prácticas religiosas.
No sé si se recuerda usted de la historia de el rey Acaz y su esposa Jezabel. Bueno, Jezabel es un tipo de mujer pagana que atrapa a las personas para confundirlas y perderlas. Ese es el tipo en la Biblia de Jezabel. Pero Jezabel, ese tipo se tomó de esta mujer, esposa de Acaz, rey de Israel. Esta mujer hizo eso con el pueblo, pervirtió al pueblo. ¿Cómo? Metiendo prácticas religiosas de los reinos alrededor, de los pueblos alrededor. Trajo a Baal a Israel y le hizo un templo a Baal, hizo una imagen a Baal y todo el mundo adoraba a Baal en lugar de adorar a Dios. Pervertía al pueblo, compraba a profetas falsos para que hablaran en favor de Baal y no de Dios. Y eso es lo que es abominación en este pasaje. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo es darle la espalda a Dios y volcarse a los dioses paganos. ¿Cómo? No porque tuvieran imágenes, sino porque no querían obedecer lo que Dios había establecido que hiciesen. Y si Él no es el Rey de nuestra vida, si Él no es el Señor de nuestra vida, si Él no es el que tiene la autoridad y el control de nuestra vida, nosotros estamos haciendo lo mismo, dándole la espalda y volcándonos a todo lo demás que el mundo nos ofrece. Y hemos decidido que Él ya no es nuestro Dios, sino todo lo demás. Abominaciones están ellos haciendo conforme a sus abominaciones. Han perdido su identidad. Mis hermanos, necesitamos nosotros recordar quiénes somos. Hoy celebramos la Cena del Señor y dijimos de que ese acto en la cruz es lo que realmente nos ha cambiado. No solamente nuestro estilo de vida, sino nuestro destino eterno. Íbamos directos a la condenación eterna. Pero el Señor, en su misericordia, envió a su Hijo y nos cambió de muerte a vida, de condenación a vida eterna al lado de Él. Somos sus hijos. Un reino de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo que glorifica a Dios, un pueblo dejado en este mundo para proclamar su palabra de que en Él sí se puede hacer cambios, que Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Pero si nosotros perdemos nuestra identidad, mis hermanos, podemos ser muy religiosos, asistir a la iglesia constantemente y no perdernos ni un tan solo servicio. Pero si Él todavía no es nuestro Señor y nuestro Rey, el que controla nuestra vida, hermano, simplemente estaremos manteniendo una fachada, pero no un cambio radical, verdadero de nuestro corazón. Y esto no es solamente para los adultos, es también para los jóvenes y los niños. El Señor nos da la oportunidad de valorar la palabra del Señor, el accionar de Dios en nuestra vida. El Señor nos ha dado esta gran bendición de estar hoy aquí escuchando palabra de Dios. No dejemos escapar la bendición que el Señor nos da. Abramos nuestros oídos, dispongamos nuestro corazón, que si estamos en esta intención de levantar nuestra mirada para ver a las muchachas del mundo, que son más atrevidas que las que están en la iglesia, más bonitas, no estoy menospreciando a nadie, pero he escuchado a algunos jóvenes diciendo esto, no aquí por supuesto, allá en mi país, las mujeres del mundo son mejores. ¿Por qué? Porque casi enseñan todo, ¿sí? Y en ese sentido son mejores, son más fáciles. Si usted está con la intención, no hablo solamente con los varones, también con las señoritas, está en esa intención
de hacer alianza, de hacer relación con alguien que no conoce a Cristo, no esté pidiendo oración para que el Señor lo cambie. Pídele al Señor que le dé la fuerza de voluntad de decir, lo dejo, la dejo porque no es una hija de Dios. ¿Sí? Yo creo que el más claro no canta un gallo. Y este gallo canta bien bonito. Pero es importante, mis hermanos, que seamos radicales. Leía hace poco el libro Radicales, así se llama, de David Platt, donde él habla acerca de esta contaminación que tenemos en las iglesias. Contaminación, dice él, porque existe un pensamiento muy diferente a lo que Dios establece en su palabra, y que lo hemos hecho una ley, una costumbre tan marcada en la vida de las iglesias, que llegamos a un punto de poner a un lado la Biblia y guardar simplemente el ritualismo, los valores que hemos aprendido religiosamente, y que necesitamos, dice, ser cristianos, creyentes, radicales, de no llamarle gris a las cosas, llamémosle negro o blanco, pero no nos dejemos diluir en este accionar del mundo moderno, donde se quiere minimizar los principios bíblicos. Y Esdras nos presenta aquí la cara de lo que la iglesia debe de hacer ahora. La iglesia necesita reaccionar ante esto. Y vea cuál fue la reacción de Esdras, versículo 3. Cuando oí esto, oiga bien, la reacción, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y luego a mediados del 5 dice, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Observa usted el proceso de humillación en la reacción de Esdras? Un proceso bien ilustrativo, no solamente en el sentido de la expresión, sino en accionar de parte de él. Está escuchando la noticia, la acusación, y lo que él hace es comenzar en esa posición en que lo escucha, volcándose hacia Dios y cayendo de rodillas delante de él. Y en este proceso hace rasgar sus vestidos, jala sus pelos, se los quita, corta su barba y se presenta delante de Dios. Antes de eso dice, se sienta. Como quien dice, yo me siento desmayar, estoy débil con esta noticia, no sé qué hacer. Pero luego reacciona y se va de rodillas delante de Dios. Arrepentimiento requiere humillación. No es simplemente una emoción, un sentimiento. La regué de verdad, qué malo soy. Pero el Señor es bueno. Pero el Señor es amor, Él todo me perdona. ¿Será arrepentimiento? En muchas ocasiones menospreciamos al Dios que tenemos, hermanos. Le tenemos como cualquier diosito, que nosotros somos más grandes que Él. Y que Él se conforma simplemente con lamentarlo, pero no cambiar de actitud. Seguimos en las mismas. Señor, perdóname, pero mañana sigo en lo mismo. Si es posible, hoy mismo en la noche, Señor. Pero mañana te voy a pedir perdón otra vez. Y seguimos viviendo como sabemos que no le agrada a Dios. Él dice, rasgué, arranqué, me senté, mas yo estuve angustiado, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Proceso de humillación. Humillación es un acto que nosotros necesitamos hacer delante de Dios.
Si usted se arrepiente sin humillarse, usted simplemente está haciéndolo del diente al labio. Como ese esposo que le pide perdón a su esposa, planeando ya cómo hacer para verse nuevamente con su amante. Necesitamos humillarnos delante de Dios, caer de rodillas, llorar, derramar lágrimas, sentirnos mal de que caímos en ese pecado, de que cometimos ese agravio delante de Dios. Y no levantarnos de ahí hasta saber que el Señor nos ha perdonado. Humillación es el acto evidente de el arrepentimiento verdadero. Si usted no llora porque peca, si usted no se siente mal porque ha pecado, si usted no valora la confesión delante de Dios, de decirle: Señor, he pecado, me siento mal, sé que te ofendí, sé que estás molesto conmigo, usted todavía no se ha arrepentido. Y yo sé que muchos de los cristianos modernos no hemos sido perdonados por el Señor porque no ha habido arrepentimiento verdadero. Y algunos, como les he dicho en otras ocasiones, algunos siquiera pedimos perdón así en general: Señor, perdóname por todos los pecados que cometí en este día o en esta semana, sin mencionárselos al Señor. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente, sentirnos mal por la mentira que dijimos, sentirnos mal por ese chisme que levantamos, sentirnos mal por ese mal sentimiento que tengo hacia alguien, sentirnos mal por esa mala palabra que sale de mi boca, sentirme mal porque vi a alguien con deseos de codiciarle, sentirme mal porque he cometido agravio delante de Dios y necesito arrepentirme. Humillación entonces es la acción que Dios espera que hagamos para demostrarle nuestro arrepentimiento a Él. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un bla 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 delante de Dios. Es algo que necesitamos mostrar, no solamente por palabras, sino por el pesar, el dolor que hay en nuestro corazón, y ser evidentes delante de Dios. Cuando uno actúa como religioso, actúa como un fariseo. ¿Se recuerdan lo que el Señor les dijo? O lo que el Señor mencionó acerca de lo que los fariseos hacían en cuanto al ayuno y la oración, por ejemplo. Dice de que los fariseos, para que la gente se enterara de que ellos estaban ayunando, simplemente se lavaban la cara, no se maquillaban y andaban así. ¿Para qué? Para que los que lo veían dijeran: ¿y qué te pasa? Vení, te ayudo, ¿necesitas algo? No, es que estoy ayunando. Una excusa para poder decir: yo sí soy bueno. ¿Sí? No es esa fachada lo que Dios quiere que hagamos. Humillación tiene que ver con realmente sentir dolor, hermano. Sentir lo mismo que Dios siente cuando usted peca. ¿Usted cree que Dios se siente bien? ¡Bravo, Alejandra! ¡Bravo, Adriana! ¿Sí? ¿Y yo por qué? El Señor no se pone feliz. El Señor se pone triste. Y también enojado, hermano. Ay, me dan ganas de mandarle un rayo a Roberto. Amén. Ese no fue Dios, fue Luis. El Señor se pone enojado. Y no es una molestia de: ay, me siento mal. No. Es el enojo real, hermanos. El Señor se pone en contra nuestra. Y nosotros la queremos pasar así, desapercibida. Ni lo vuelto a ver porque: ay, me va a decir algo. Me va a mandar al cuartito. El Señor realmente se enoja con nosotros. Y lo que Él dice es: ¿para qué mandé a mi hijo?
a morir en la cruz por este, perdonen la expresión, desgraciado, que quiere decir sin gratitud, ¿sí? Este que no valora el sacrificio, este que menosprecia todo lo que he hecho por él o por ella. Y nosotros campantemente decimos: ay, el Señor me ama, qué bueno es Él. Y ni siquiera hemos tenido el valor de decirle: Señor, perdóname. Es necesario, hermanos, arrepentirnos verdaderamente. Y a eso va a los versículos del 6 en adelante hasta el 15. Es la confesión que él hace. Es una oración muy expresiva de parte de Esdras delante de Dios. Él comienza a incluirse, aunque él no estaba metido dentro de este problema de mezclarse con los pueblos de alrededor, dando a sus hijos y recibiendo las hijas de aquellos para matrimoniarse. Él simplemente acaba de llegar y se está dando cuenta, pero él se incluye dentro de este pecado de su pueblo y comienza a mencionar, a hacer historia. Nuestros reyes, nuestros principales, nuestros gobernadores, nuestra gente principal en los pueblos han pecado y nosotros también hemos pecado. Yo creo que esto es importante también que lo hagamos, mis hermanos. La confesión congregacional. Necesitamos confesar como congregación nuestros pecados, de solapar, de menospreciar, de rebajar, de diluir lo que el Señor está diciéndonos constantemente y no reaccionar. Eso se llama rebeldía. O como un dicho mexicano, es ser uno, ¿qué? Ya se me fue la expresión. Es lo malo de no ser mexicano. No. Cuando uno es aragán, ustedes le dicen flojo. Pues no es flojera, es rebeldía. ¿Sí? Y necesitamos confesar congregacionalmente: Señor, hemos pecado. Nuestros antepasados, quizás los que estuvieron aquí, pecaron, y esto nos ha llevado también a nosotros a participar de ese pecado. Hemos pasado por situaciones como congregación donde quizás se ha solapado el pecado. El Señor me trajo hace 15 años atrás, un poquito más, de mi país al lugar donde llegué aquí a Estados Unidos, para pastorear una iglesia y plantar otras en el sector. Y en la iglesia que el Señor nos trajo, había cometido un grave error. El pastor se había metido con una hermana de la iglesia a tener relación. El Señor nos trajo a esa congregación donde nadie sabía, supuestamente solamente sospechaban de lo que había sucedido, porque los líderes principales habían callado, habían solapado y simplemente dijeron: salga y lo ponemos por otro lado, como la Iglesia Católica está haciendo con los sacerdotes pedófilos. 5 años nos tocó, hermanos, para poder trabajar con libertad en esa iglesia. Porque cuando un pecado no se confiesa, obstaculiza el avance de la obra del Señor. Tuvieron que salir todo este montón de gente para que pudiéramos nosotros expresarle a la congregación: esto pasó y gracias a Dios salieron de nosotros. Hoy necesitamos ponernos delante de Dios, pedirle que nos perdone, que perdone a toda esa gente que dice ser seguidor de Cristo, pero que está obstaculizando la obra del Señor. Y yo sé que Vida Abundante no escapa de eso, hermanos. Yo sé que ustedes han tenido experiencias de este tipo o de otro, pero que han afectado la vida de la congregación con Dios. Llegar quizás hasta un punto donde la iglesia se ha sentido cómoda porque así fue el estilo de vida que nos enseñaron. También llegué
a una iglesia a pastorear, donde un misionero americano había estado ahí, la había formado, y gracias a Dios por su gran ministerio que había hecho allí en esa congregación, pero había mal enseñado a la congregación a no servir al Señor, a no comprometerse con el Señor. Él pagaba todas las actividades con su dinero, él mantenía la obra, pero no solamente eso, él les había enseñado: lo más importante en la vida es la familia, es el hogar, es la esposa y el esposo. Dedíquese a ellos y ya agradó al Señor. Es una gran verdad, pero no es toda la verdad. Y la gente había aprendido de que para agradar a Dios era de ser buen marido, buena mujer, buen hijo, de mantener tiempo con la familia. Y mire, la gente no llegaba a la iglesia, a los servicios, a cumplir ministerios. ¿Por qué? Porque se iban de aquí, se iban para allá, porque andábamos en familia haciendo esto y lo otro, y no se podía hacer absolutamente nada en la iglesia. 3 años nos permitió el Señor estar en esa congregación, y después de tanto luchar y luchar y luchar, el Señor puso en nuestro corazón que teníamos que salir de ahí. Y nos salimos de ahí sin tener un lugar a donde ir a pastorear. Pero creíamos que esa era la voluntad de Dios, porque por una, por otra y otra y otra y otra forma más se había expresado lo que el Señor quería y no se había valorado. Seguían en lo mismo. Gracias a Dios eso ocupó el Señor para hacer reaccionar a la congregación. Pero digo, a veces no son tan evidentes los pecados que como congregación a veces cometemos, que podemos decir son escandalosos porque se están dando duro entre ellos, porque se están peleando las bancas entre uno y otro, y eso es tan evidente, ¿no es cierto? O el decir que los líderes de la iglesia son los que cometen adulterio y ahí están sirviendo al Señor. Eso es muy evidente y muy garrafal también, de lo peor. Pero a veces son pecados tan sencillos que no les llamamos pecado. Y esos son los peores, mis hermanos. Porque esos van carcomiendo mientras usted no los confiesa a Dios. Y es por eso que Esdras aquí nos muestra que para que haya arrepentimiento verdadero es necesario confesar, sacar a la luz, expresarlo con nombre y apellido el pecado. Y él reconoce: aquellos antepasados nuestros pecaron y nosotros estamos pagando sus consecuencias, pero también ese pecado nos ha alcanzado a nosotros, somos pecadores. Señor, perdónanos. El pecado que aquellos nos dejaron es lo mismo que nosotros estamos cometiendo. Ayúdanos a cambiar. Y pregunto, hermanos, ¿qué pecado necesitamos reconocer nosotros como iglesia de Vida Abundante? ¿Habrá algún pecado entre nosotros que necesitamos nosotros confesar como congregación? No me respondan, pero sí pensemos en eso. ¿Qué es lo que puede estar afectando la vida espiritual de nuestra congregación? Porque nosotros, aunque sea negro, le llamamos gris y no estamos dispuestos a sentirnos mal por esto. Necesitamos evaluar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Versículos 8 al 9 nos presenta en esa confesión Esdras que en esa confesión hay que reconocer la grandeza y la gracia de Dios. Pero también en versículos 10 al 15 que en esa confesión necesitamos decir específicamente el pecado que hemos hecho, llamarle tal cual es delante de Dios. Confesión tiene que ver con decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado, que no es cosa buena, pero hay que decírselo al Señor: Señor, hice esto y te ofende, he hecho esto y yo sé que está mal delante de ti, me arrepiento, no quiero volverlo a hacer, quita de mí ese pecado, perdóname. Así que, mis hermanos, necesitamos nosotros evaluar nuestra vida
nuestro caminar diario. Porque si queremos el accionar de Dios en nuestra vida, el respaldo de Dios en nuestra vida, Dios demanda de nosotros arrepentimiento verdadero. No del diente al labio, sino algo real de corazón. Y comenzar a trabajar diferente, a vivir de una forma que glorifique a Dios. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra que nos ayuda a ver en qué podemos estar fallando, Señor. Yo sé que a veces es duro el saber lo que necesitamos cambiar, porque quizás está tan enraizado en nuestra vida, Señor, que no queremos, ya nos hemos acostumbrado a ello y creemos que es normal. Pero si es así, Señor, derriba toda esa pared, Señor, que hemos levantado delante de ti, y permítenos rehacer nuestra vida tomando en consideración tu palabra, Señor, tu accionar en nuestra vida. Señor, si realmente estamos cayendo de vez en cuando en este tipo de estilo de vida moderno, Señor, de obviar ciertas cosas o dejar pasar otras que sabemos que no son del todo malas, pero tampoco son buenas, suplico, Señor, para que tú nos ayudes a reaccionar y a identificarla, Señor, y poder vivir agradándote a ti. Como congregación, Señor, suplico que tú nos ayudes, Señor, a levantar tu nombre en alto, a dejar ya, Señor, de pensar como este mundo piensa y a considerar las cosas como tú las consideras en tu palabra, Señor. Si son buenas, llamarles buenas. Si son malas, también llamarlas malas, Señor. Y aprender a vivir como tú dices, para distinguirnos de los demás, para seguir siendo tu pueblo, Señor, y no el pueblo del mundo. Lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.